Bueno, avanzamos en el modo país, hay varios temas importantes para conversar con todos ustedes. Está Luis Puig, el Inspector Nacional de Trabajo, con nosotros. Creo que es la primera vez que nos visita. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por hacerse un tiempito para venir a la mesa de modo país. La primera vez que nos visita, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, y les agradezco la posibilidad de comunicar lo que estamos haciendo. Por favor, Bienvenido. lo primero que le quiero preguntar es que ¿qué le pasó por la cabeza en el momento que le designaron esta responsabilidad? Usted fue un dirigente histórico, un dirigente sindical histórico, y hoy está en una responsabilidad importante. ¿Qué reflexión hace? Bueno, en realidad la llamada de Juan Castillo en diciembre, mi primera reacción es decir, bueno, estoy en este momento disponiendo de mi tiempo, estaba jubilado, disponía mis tiempos de militancia, mis tiempos de estar con mis nietos, de hacer deportes y demás, dije, bueno, es un cambio, ¿no? De cualquier manera, lo que inmediatamente acordamos con Juan es que no era un tema personal, sino que debía discutirlo el colectivo del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, del cual soy militante, y Juan inmediatamente, a los pocos días, mantuvo una reunión con la dirección del PVP y nos pusimos de acuerdo que había una tarea importante en el ministerio para hacer y bueno, y formar parte de ese equipo decidimos que íbamos a intentar aportar en esa... ¿Qué tan importante es haber sido dirigente sindical? Bueno, te da un vínculo con un conocimiento previo de la realidad, de las situaciones de los derechos y los incumplimientos en materia de derechos de los trabajadores. De las negociaciones también, ¿no? De las negociaciones, si bien en lo que a mí me toca en la Inspección General de Trabajo no está tanto referido a las negociaciones como es DINATRA, sino a intentar que se cumplan las normas que están establecidas. Las normas de seguridad no son materia de negociación, son materia de buscar la mejor forma de cumplimiento para proteger la vida, la salud y la integridad de los trabajadores. Y bueno, de alguna manera también es un tema en el que yo había trabajado bastante tiempo en el Parlamento con el impulso de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, allá por el 2011, que tiene algunas características que cuando hoy estamos lanzando el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, tiene algún parentesco importante con eso. Nosotros impulsamos la ley en el 2011, ¿por qué? Porque decíamos, como decimos ahora, que hay una crónica roja que pasa desapercibida. En aquel momento, 54.000 accidentes laborales por año. Morían entre 54 y 56 trabajadores por año, o sea, un trabajador por semana en el periodo 2011-2014. La discusión de la ley puso arriba de la mesa un tema que no era titular en ningún lado, ¿no? El hecho de la siniestralidad laboral. Y logramos con la discusión de la propia ley, que fue muy atacada en principio, había quienes decían, pretenden una ley revanchista que los patrones vayan presos por el solo hecho de salud. Nosotros no pretendemos eso en absoluto, lo que pretendemos es que se invierta en seguridad, en la organización del trabajo, en contratar técnicos prevencionistas, en hacer una apuesta por la vida de los trabajadores. ¿Algún patrón fue preso? Creo que hubo un caso de alguien que por reiteración de incumplimiento de normas tuvo un muy corto periodo, pero digo de días, ¿no? Bien, pero uno, estamos hablando de uno. Sí, y ahora hay una situación de 2 personas en Maldonado, pero lo primero que aclaro es un delito que es escarcelable, es de 3 meses a 24 meses de prisión, por tanto es escarcelable. El objetivo no era ese. ¿Y qué pasó? En plena discusión de la ley, uno leía las revistas, las publicaciones de las cámaras empresariales y decían, para no ser alcanzados por la ley es necesario organizar el trabajo de tal manera que los trabajadores estén protegidos, que se contraten técnicos prevencionistas, hacer planes de contingencia en materia de prevención. ¿Y saben qué? A los 2 años de aprobada la ley pasamos de 54.000 accidentes laborales a 38.000 y de 56 muertos al año a 32. Es un disparate igual. Sí, pero o sea que eso, digo, sacando alguna conclusión en base a lo que usted decía, puede tener que ver con que antes, por ejemplo, no se contrataban técnicos prevencionistas, con que antes, bueno, no se seguían las normas de seguridad establecidas, ¿lo marca directamente como algo lineal?
Yo creo que hay varios aspectos. La siniestralidad es multicausal. Hay un aspecto que es de organización del trabajo, ¿no?, que yo creo que empezó a cambiar en ese momento. Se tomó conciencia de que la ley 5032 es de 1914 y es una ley que expresa cuestiones muy claras, muy contundentes, que dice el empleador es el responsable de organizar el trabajo y a su vez es deudor de salud y seguridad. Yo creo que por un lado se empezó a organizar mejor el trabajo, se empezaron a cumplir normas, los técnicos prevencionistas cumplieron un papel fundamental, pero además hay algo que nosotros insistíamos en aquel momento, insistimos ahora. Tenemos que apostar a un cambio cultural de todos los actores, del Estado, que a veces tiene poca percepción del riesgo, el Estado tiene muy poca percepción del riesgo, y ahí también nos planteamos el compromiso de avanzar en esa toma de conciencia, cambio cultural a nivel de los empleadores y de los trabajadores. Eso le iba a decir, porque mire el ejemplo que le voy a poner. Ayer intercambiando con un conocido que es ingeniero tecnológico prevencionista, él me decía que muchas veces tiene que estar, obviamente, al alpiste de lo que pasa con los trabajadores, pero además diciéndoles, bueno, el motivo por el que necesito que uses determinado calzado es este, el motivo por el que necesito que uses determinado casco es... Porque, bueno, siempre hay una razón de seguridad detrás, ¿no? Y muchas veces a la persona le cuesta entender y hay un tema cultural, como usted decía. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se aseguran que las empresas efectivamente cumplen con esas normas de seguridad? Porque más allá de lo que diga el ingeniero o el técnico prevencionista, hay a veces una laguna en el medio o hay situaciones que le escapan justamente a ese profesional. Bueno, lo que usted decía es fundamental. Las charlas de seguridad que el técnico prevencionista o el responsable de la organización de la empresa pueda comunicar con fundamento por qué tal máscara de protección, por qué tal clase de filtro, por qué los zapatos de seguridad, por qué todos los controles que son imprescindibles en materia del trabajo en altura, ¿no? El trabajo en altura es algo que está claramente determinado. Más de 2 metros de altura hay que tener todos los mecanismos. No solo el cinturón, porque la gente dice, ¿tenía o no tenía el cinturón? Bueno, tenés que tener un arnés, tenés que tener el cinturón y tenés que tener dónde anclar ese cinturón, dónde tener la cuerda de vida. No, porque a veces dicen, bueno, pero en realidad quisiéramos hacerlo, pero no podemos. Bueno, hay que ir resolviendo todas esas cuestiones. Pero aparte... ¿Y hay controles? Bueno, estamos tratando de intensificar los controles en todo el país, si bien tenemos un escaso número de inspectores. Hoy estamos con 88 inspectores a nivel nacional. La plantilla tendría que estar 132 en adelante, en algún momento fue un número mayor. Estamos procurando tener más inspectores, más abogados que puedan procesar la información de esos inspectores, pero al mismo tiempo, insisto con el cambio cultural que lleva tiempo y demás, pero mientras tanto la inspección y en todo momento tiene que capacitar, inspeccionar, sancionar si es necesario, pero ir generando una conciencia en el tema seguridad. ¿Y qué nos planteamos? Mire, nosotros con el ministro Castillo, previo a asumir, analizamos la importancia de que la inspección tomara esto del compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo. Pero ¿saben qué? Yo estoy convencido que esta denominación, con ser muy importante, si no ponemos pata en tierra, si no vamos al interior, si no nos metemos en la zafra de la caña de azúcar, o en las canteras de piedra, o en el arroz, en la construcción o en el puerto o en el transporte, donde se dan la mayor cantidad de accidentes laborales, si eso no lo logramos, es papel pintado. En realidad, sí, son muy interesantes las entrevistas y demás, pero si el Ministerio, a pesar de sus dificultades, no llega como está llegando, por ejemplo, a Bella Unión, donde hace mucho tiempo que no se ve un inspector de trabajo, donde hace mucho tiempo que los trabajadores tienen que lidiar con una situación que es a fuerza sindical o a conciencia de los empleadores. Por ejemplo, fuimos a Bella Unión a las 48 horas de haber lanzado este compromiso. Ahí tenemos una discusión entre las patronales y los trabajadores, donde las patronales dicen no tenemos por qué asegurar el traslado de los trabajadores porque eso no está en el convenio, los trabajadores dicen que eso sería conveniente y nosotros no vamos a entrar en esa discusión, pero sí
vamos a fiscalizar que tiene que haber planes de contingencia, porque si un trabajador lo muerde una yara, como es habitual en la caña de azúcar, ahí tienen que estar todos los implementos para que ese trabajador tenga que ser trasladado inmediatamente claro, el a un protocolo, centro de claro, salud. el demás. Le pregunto otro tema más que está vinculado a esto de la inspección, y es el trabajo infantil. Ha habido cifras, las hemos sabido el año pasado, por ejemplo, teníamos cifras relevantes, tanto en el ámbito rural, que de hecho hubo ahí una cuestión polémica sobre las opiniones de algún intendente, pero también lo que tiene que ver con el trabajo informal. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué ven que se debería hacer y no se ha hecho? ¿Por dónde van a ir en este compromiso también de alguna forma? Porque hay que cuidar a las infancias en vinculación con el trabajo. Bueno, justamente lo que usted señala tiene que ver con uno de los cometidos específicos de la Inspección General de Trabajo, que es tener la presidencia de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil. En primer lugar, yo tengo plena convicción y seguramente en las próximas semanas se va a publicar la encuesta nacional sobre el trabajo infantil, que desde mi punto de vista va a demostrar la existencia de trabajo infantil. Pero esperemos los resultados, hay gente con mucha idoneidad que ha trabajado en el tema y demás. Acá hay algunas polémicas que a mí me interesa dejar claras. Cuando uno habla de el tema de erradicación del trabajo infantil, aparecen voces, muy bien intencionadas seguramente, que dicen, no, en realidad el generar una cultura de trabajo en el medio rural implica que desde chico estén haciendo tareas rurales. Bueno, una cosa es que se intente generar cultura de trabajo, de conocimiento y demás, que uno lo ve también en el ámbito familiar, en diferentes lugares. Otra cosa es la explotación que impide que ese niño vaya a la escuela. En algunos lugares del interior tengo conocimiento de que quienes están a cargo de las escuelas ya saben de antemano que hay un periodo en el cual esos niños no van a concurrir porque están en la zafra, ¿no? Porque está la zafra de la vendimia, porque está disparate, lo de la caña de azúcar y demás. Entonces, eso es gravísimo. Que no me digan que es una cuestión cultural positiva que un niño, en vez de ir a la escuela, esté trabajando. Y está trabajando porque para lograr una cultura de trabajo no está trabajando para ayudar a mantener su familia. Entonces, ahí hay problemas de fondo. ¿Y le consta que eso pasa? Me consta que eso pasa y voy a esperar el resultado de la encuesta para poder hablar con mayor propiedad. ¿Y ahí qué se puede hacer directamente? Bueno, ahí primero, ahí hay un tema de carácter social. Si uno habla de, porque acá hay que integrarlo al tema de la pobreza infantil. Pero la pobreza infantil no es una isla. La pobreza infantil es porque en su núcleo familiar o no hay trabajo o los salarios no alcanzan para vivir. Tenemos 600.000 personas que están en torno a los 25.000 pesos, pero al mismo tiempo existe una informalidad muy grande, o sea, hay que atender eso. El grado, y usted planteaba el tema de la informalidad, conjuntamente con el trabajo infantil. La informalidad, la precarización del trabajo es el caldo de cultivo a la inseguridad y la siniestralidad laboral. Bien, Puig, hay un montón de temas para conversar, pero antes de despedirlo queremos hablar por algunas situaciones de conflicto que se han dado en las últimas semanas y que afectan directamente a localidades muy pequeñas, a departamentos del interior. ¿Cómo está visualizando esta situación? Porque se han perdido fuentes laborales muy importantes para esas localidades, ¿no? Porque no solamente es la fuente laboral, sino lo que ellos muchas veces arrastran, ¿no? Bueno, y se están dando en diferentes lugares, si uno existen en diferentes departamentos. Sí, Paysandú, Colonia, Cerro Largo. Exacto. Hay situaciones que en el tema de los frigoríficos ha habido unas situaciones muy complejas de pasaje a seguro de paro y demás, toda la situación vinculada a conexión ganadera y demás. El tema de Colonia es un tema de una situación que alarma, lo de Yasaki, que también influye en las piedras, Lo de Calcar. Lo de Calcar ahora, que se están tratando de ver qué soluciones se pueden encontrar, es sumamente difícil. Ahí los trabajadores se están haciendo cargo de mantener de alguna forma viva la empresa, intentando que no se caiga del todo mientras se busca la solución, ¿no? Eso ha sido histórico en los trabajadores organizados, tratar de mantener la unidad productiva en condiciones de que si se resuelven algunas cuestiones se pueda operar directamente. Eso es histórico. Calcar nosotros sabíamos antes de asumir que tenía problemas.
pero nunca se explicitó que eso podía llevar a un cierre intempestivo como el que se dio, dejando trabajadores sin su fuente de trabajo, dejando productores sin la posibilidad de remitir a la empresa. Nosotros creemos que ahí hay que plantearse situaciones de abordar una problemática integral. Muchas veces se ha dicho que el problema era que el Frente Amplio asumía el gobierno y los empresarios veían con temor. Yo creo que el Frente Amplio gobernó durante 15 años y claramente los empresarios saben que no hay una cuestión ni de revanchismo. A nosotros nos interesa el desarrollo de la industria, pero al mismo tiempo con protección para los trabajadores. Y uno de los temas que nos preocupa fundamentalmente es el tema de la informalidad. Y en el caso concretamente de la seguridad en el trabajo, cuando un trabajador no cobra en fecha, cuando cobra salarios de hambre, cuando no sabe si va a tener trabajo el otro día, cuando su contrato es por día o por semana, difícilmente la preocupación principal de ese trabajador sea cuidar la seguridad para cuidar la vida. Su principal preocupación va a ser cómo tiene trabajo mañana y si le pagan lo correspondiente y si no le pagan menos de lo que está establecido y si en realidad no subaportan al BPS. Su preocupación es la de subsistencia todos los días. Entonces, si le proponen hacer un trabajo en condiciones de inseguridad, uno dice no debiera aceptarlo. Ahora, ese trabajador está presionado porque tienen que comer sus hijos al otro día. Entonces, la informalidad, la precarización del trabajo es el peor caldo de cultivo para la inseguridad, la siniestralidad y que mueran 32 trabajadores al año en accidentes de trabajo, ¿no? Bueno, justo me recuerdan acá el dato que hoy cerró una empresa, en la jornada de ayer una empresa hormigonera con plantas en Canelones, en Maldonado, y que esto afectó también a 90 fuentes de trabajo. Es una situación, digo, más allá de que usted hablaba de lo de Colonia, se viene dando en diferentes localidades. Te agrego algo, ¿qué es lo que ustedes están divisando justamente en un momento donde parece que se está dando como un dominó, que rápidamente empezaron a cerrar todas en este momento, ¿no? O sea, dar esas señales tan fuertes de crisis en el sector industrial, sobre todo con lo difícil que es tener un buen sector industrial en el país. Bueno, yo creo que eso es una de las principales preocupaciones, ¿no? Porque a nosotros nos interesa el desarrollo de una política productiva que genere un crecimiento del país y que al mismo tiempo genere redistribución, que podamos generar una situación de aumento de salarios, de inclusión de la gente. Cuanto a lo que usted decía, a nosotros, recuerdo que estábamos hace unos días en Salto, en esa recorrida que después culminó en Bella Unión, y dirigentes del Zunca nos informaron que esta situación podía producirse, que se estaba produciendo, y que el Zunca, al igual que los trabajadores de Calcar, decidieron mantener guardias gremiales para tratar de preservar que no existiera un vaciamiento de empresa y demás, porque eso se da también, eso se difunde poco, pero muchas veces los trabajadores tienen que ocupar instalaciones porque las empresas, sino algunos empresarios, no podemos generalizar, vacían las empresas y ese trabajador se va a ver imposibilitado de cobrar sus créditos laborales, la quincena que se les adeuda, el aguinaldo, el salario vacacional, y es una situación que preocupa. De cualquier manera, nosotros pensamos que se van a procesar planes que permitan generar mayor capacidad de empleo, que permitan generar las ganancias de las empresas, como está establecido en este sistema y demás, pero que al mismo tiempo existan derechos que se respeten de los trabajadores, a tener trabajo, a tener un trabajo decente, como dice la OIT, salario, trabajo digno, le decimos acá, pero a su vez que esté acompañado de toda una normativa que Uruguay ha hecho gala durante años, pero que a veces no se cumple. Bien, Luis Puig, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, la seguimos en cualquier momento, estaremos atentos a los números de trabajo infantil que dijo, se van a conocer la próxima semana. En pocas semanas porque ya se está haciendo el resumen de esa encuesta. Notable, muchas gracias.